Tendría más sentido ver Counting Story y Bucket Sword. Entonces, O dado si que no tiene podemos alguna. usar, o sea, no podemos usar ni pilas ni nada para esta semana, supongo que es mejor con un tensor, ¿no? Explicarlo bien y Sí, sí, no, pero les pregunto qué les serviría a ustedes más para el parcial, porque si pilas, colas y lista no va para el parcial, y Counting con, Story y Bucket Sword sí, sí, exacto, entonces sería mejor echarle un ojo a esto primero, y si tenemos tiempo, continuamos con pilas, colas y listas. De todas maneras, quería terminar un poquito antes, pero de todas maneras, Counting Story y Bucket Sword tampoco es muy profundo lo que hay que dar. Ajá, esta es la misma hoja de siempre, ¿no? Con los ejercicios. Eh, no va a haber ejercicios esta semana, para que tengan una semana tranquila, por lo menos. Lo que sí puse fue este problema, que es de práctica, por si quieren practicar ambos algoritmos. Y, coño, buena, gracias, buena aportación. Ajá, no, les estaba mostrando, o pensé que estaba mostrándoles el contenido. Este es el de esta semana. Este es el ejercicio de práctica para esta semana. Es simplemente para que puedan implementar Counting Story y Pocket Sort. Entonces no tiene nada muy complicado, pero igual lo vamos a ver para que tengan, o sea, es un Counting Sort o un Pocket Sort, como ustedes quieran, un poquito distinto y ya. Y de este lado, aquí a la derecha, acuérdense que esta es la columna de las clases. Perdón, tengo que ponerles la de material extra. Son los archivos de Geeks for Geeks de Radixor y Bucketsol, que ambos son buenos, o sea, son buenos materiales para, por si, o sea, son corticos y se entiende la idea más o menos. Entonces, por si quieren después de la clase verlo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué recuerdan de, vamos a ver, esto creo que ya lo pueden ver. ¿Qué recuerdan de Bucket Sort? Vamos a empezar por Bucket Sort y luego nos vamos a Counting Sort y listo. eso es medio extraño. Bueno, no es que es ¿Vamos? extraño, sino que bueno, básicamente Bucketsort te dice que si tienes una lista de números, Vamos a suponer. lo dividas en tramos. O sea, si tienes eso en particular, bueno, voy a Ujú. poner un 20. O sea, como lo puedes dividir del 1 al 10 y después del 10 al 20. En este caso, no sé, lo hacen. O sea, tú Y dices luego que tú, dos buckets, ¿no? ajá, y que los ordenes en dos tramos, ajá. Exacto, entonces aquí pones Y mételo. del 0 al 10, este sin incluir el 10, y digamos este incluyendo el 10 hasta el 20. Y luego que uses otro algoritmo de ordenamiento para solucionarlo. Exactamente. Eh, ahorita vamos a explicar por qué. O sea, Bucket Sort no es un. O sea, a ver, si ya te dice que un algoritmo de ordenamiento tiene que utilizar otro algoritmo de ordenamiento por dentro, es como irónico, ¿no? Porque estás intentando ordenar algo, pero necesitas algo para Sí, ordenar este bucket y este bucket. Pero, no sé si se acuerdan, si se acuerdan cuando les dije que en C++, por ejemplo, la librería sorting es en realidad un quicksort y cuando llegas a instancias más chiquitas, o sea, cambia de quicksort a otro tipo de ordenamiento y en realidad son tres tipos de ordenamiento en uno. Entonces es más o menos la misma idea, es como que estás utilizando varios algoritmos de ordenamiento en uno, ¿no? Entonces, Palma, perdón, una ¿cómo? pregunta. Palma, el profesor Palma en Quicksort creo que había colocado que si el n era muy pequeño usáramos insertion sort, pero de qué tamaño tiene que ser ese n más o menos? Bueno, eso normalmente, o sea, o te lanzas un análisis teórico, ¿no? O te lanzas un análisis tipo prueba y error. Es decir, tú dices, bueno, vamos a decir que el N es 10. Cuando llega a 10, yo hago un insertion sort. Y te lanzas un experimento con, digamos, instancias random. Te haces tu mismo input de números random y tú lo ordenas. Y ves cuánto tiempo te dura. Y luego haces lo mismo con otro N. Donde N, perdón, vamos a llamarlo K, donde K es el tamaño que definimos como chiquito para una instancia. Entonces, si llegas a ese K, tú puedes analizar, digamos, con una función, o sea, simplemente traqueas el tiempo, cuánto tiempo tarda cada vez que haces el run del algoritmo, te lanzas un promedio de cada uno, porque, por ejemplo,
para un cierto K, ¿no? Te lanzas, digamos, 100 instancias random y haces ordenamientos en eso. Y eso te da digamos, un tiempo promedio. Y ese tiempo promedio lo puedes poner en una función y puedes ver cómo crece o disminuye. Y así puedes encontrar, por ejemplo, experimentalmente cuál es el K que te favoreciera a ti. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Sí, sí, gracias. O sea, Algo que yo vi experimentalmente. que Ujú. era lo malo de este método era que los números no necesariamente tenían, o sea, no necesariamente había la misma cantidad en una cubeta que en otra. Así que uno podía Claro. ser extremadamente rápido y el otro podía tardarse mucho. Entonces ahí tendría Ujú. que Y ingeniártela. eso viene al análisis, que no lo vamos a ver tanto en lo profundo. Yo les voy a dar nada más la idea de eh, lo que se asume para que Bucket Source sea eficiente. ¿Ok? Entonces, Bucket Source simplemente tienes varios, digamos, buckets, ¿no? Y en cada uno de ellos pones los números que pertenecen al rango, ¿no? En este caso pongo aquí el 3, el 5, el 7, el 10, y aquí te lanzas un algoritmo de ordenamiento, que puede ser, por ejemplo, Quicksort, y entonces Quicksort te va a retornar 3, 5, 7, 10, aquí te pasa lo mismo, aquí vas a tener el 10 y el 20 solos, te lanzas un Quicksort acá, ¿verdad? Y bueno, eso te va a retornar 10 y 20. Y bueno, como cada bucket tiene un rango de números, simplemente lo que te dé este bucket, después de hacer el algoritmo, lo concatenas con lo que te dé este bucket. Y entonces eso te da el arreglo ordenado, ¿verdad? O sea, no hay más complicación que eso. ¿Sí? Y ajá, o sea, al final pegas estas dos soluciones: 3, 5, 7, 10 y 20. Y bueno, ahí tienes el arreglo ordenado. Ahora, aquí hay muchas variables, ¿no? Que tú puedes tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos buckets yo necesitaría hacer? ¿No? Fíjense que, claro, si tengo tantos buckets como número, eso no significaría directamente que en cada bucket va a terminar un solo número. Entonces, esto también se puede, digamos, pueden hacer experimentalmente. Varían el tipo, la cantidad de buckets que tienen y ven qué tal les va en su tiempo del algoritmo. ¿Cuál es el número de buckets óptimo? Bueno, no, la verdad no sabría decirlo. Yo creo que experimentalmente pueden ver cuánto tardas con X número de buckets, pero cada vez que tú tienes un bucket, recuerden que tienes que hacer un quicksort, por ejemplo. Entonces, añadir un bucket o quitar un bucket significa hacer un quicksort más o un quicksort menos, ¿no? Que puede ser beneficioso o no, dependiendo también de tu input de entrada, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Que si tú tienes estos buckets y todos los números están entre 0 y 10, todos los números terminan aquí y al final tú vas a terminar haciendo un solo quicksort, ¿no? Entonces la complejidad estaría, digamos, acotada inferiormente por el quicksort, por la complejidad del quicksort, ¿no? Ese es un caso muy malo. Entonces, fíjense que esta instancia que está acá la podemos, o sea, hasta aquí hay preguntas, primero que nada. ¿Se entiende lo que es bucket sort? Simplemente insertar cosas en los buckets, ordenar y luego concatenar los ordenamientos. Eso es todo lo que hace bucket sort. Ok, ¿preguntas? Fino. Eh, fino. Y bueno, esto obviamente ustedes pueden cambiar el algoritmo que está aquí. Ustedes pueden poner quicksort, merge sort, el que a ustedes les parezca y ven qué tal les va eso experimentalmente. Ok, ahora, como no me acuerdo quién fue que lo dijo. Si, por ejemplo, si tú tienes todos los buckets acá y al final terminas utilizando acá en vez de un quicksort, un insertion sort o un bubble sort, entonces obviamente tu peor tiempo va a ser n cuadrado, ¿no? Porque si todos los números caen en el mismo bucket, entonces lanzas un merge sort, un bubble sort allí y entonces tendrías un tiempo cuadrático. Entonces, em, ¿cómo podemos asumir que, o sea, si la idea de bucket sort es, si tú tienes varios buckets, ¿verdad? Y tú puedes asumir sobre tu input que va a terminar casi uniformemente distribuido, es decir, si yo tengo 4 buckets,
En un segundo, ya voy con la pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 números, por ejemplo. Y bueno, vamos a que poner otros rangos acá. Dame un segundito. Vamos a suponer que tenemos los siguientes números: 10, 12, 20, 19. Esto formaría 18 acá. Luego tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 21, 22, 23 y 24. Y tengo 31, 22, 33 y 34. Entonces, todos estos van a terminar en este bucket. Todos estos van a terminar en este bucket. Todos estos van a terminar en este bucket. Y todos estos van a terminar en este bucket, ¿verdad? Entonces, que tengas un input que sea uniformemente distribuido, te aseguras que la cantidad de elementos que vas a tener en cada bucket va a ser similar. ¿Ok? Entonces, si tú tienes dos buckets, entonces digamos que vas a terminar con la mitad en un bucket y la mitad en el otro. Si tienes k buckets con n entre k en el segundo bucket, n entre k en el tercer bucket y así sucesivamente. Entonces, obviamente no lo voy a probar, pero si tú asumes que tu input está uniformemente distribuido, tú puedes asegurar que el tiempo de bucket sort es bastante eficiente. Entonces, si se van a la referencia que yo les mandé por acá, exacto, el bucket sort, al final ustedes tienen un análisis de complejidad que solo te dice cuánto dura cada cosa. Y lo que te dice es que este paso tomaría tiempo lineal en promedio, si los números están uniformemente distribuidos. Y el espacio auxiliar es n más k, donde k es el número de buckets y n es el número de elementos. Entonces, es un algoritmo que en la práctica podría funcionar bien, pero como les dije, normalmente tienes que hacer muchos experimentos y ver qué tal te va. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo ustedes transformarían este input que ustedes les están dando, por ejemplo? O sea, yo quiero tener 4 buckets y los números van desde -5 a el 100. Y yo quiero tener elementos que estén entre el 0 y el 1. Nada más. Y dividir entre 100. Claro, pero entonces tendrías desde -5 entre 100 a 100 entre 100. Y esto te da 1. Sí, y creo que usarías la función de piso para quedarte con el entero más cercano, algo así que creo que era. Y ese sería el índice. Eso, ujú. Claro, pero entonces podrías tener aquí -200 entre 100. Y eso te da -2. Entonces lo que puedes hacer es, vas a sumar a cada número de tu input el menor número. Por ejemplo, si aquí tienes -200 y el número más grande es de 100, sumas -200 a cada número, entonces te va a dar 0, luego va a tener otros números y eso te va a dar 300. Entonces sumas el menor número de todos a cada número del input y luego divides todo entre el mayor número, que sería 300. Entonces, aquí te va a quedar 0 entre 300, bla, 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 300 entre 300 y esto te da 1. Y aquí entonces ya Pero tú eso tienes un input que está entre 0 y 1. pero eso es Dime. considerando eso es considerando que no es que nos den el input tipo en los codefaults que dan el tipo, los rangos del input. Sería Sí, eso. sí, exacto. Exactamente. Sí, Pero no necesariamente. O sea, si tú tienes un input y ya tú lo leíste todo, tú ya sabes cuál es el menor número y sabes cuál es el mayor número, ¿no? bueno, Simplemente sí, porque eh, ujú. decir que Palma simplemente hacía eso, hacía el piso de n por a sub i. Entonces, Ujú. ese número daba el índice de la lista en la que se iba a meter. Por eso me confundí un poco. Y Palma lo dio solo Ah, no, para sumar y ya te entendí. Yo lo que estoy haciendo es transformando toda la instancia en una instancia que tenga números entre 0 y 1. No estoy diciendo cuál es el índice en el bucket. Tú estás hablando del índice del bucket, ¿verdad? sí. O sea, estás normalizando la entrada para utilizar
el bucket sort, ¿no? Exacto. Vale. Ujú. Exacto. Entonces, esto es una forma de tener todos los números entre 0 y 1. Y si tú tienes, por ejemplo, tú quieres tener cada bucket, tú sabes que el primer bucket va entre 0 y 1 entre k. ¿Sí? El segundo bucket va a ir entre 1 entre k a 2 entre k. Y así sucesivamente hasta el bucket, hasta el décimo bucket, que va a ir entre menos 1 entre k hasta 1. ¿Sí? Y entonces, ya con esta, digamos, ya ahora sabes cómo puedes definir cada bucket, ¿verdad? Y si tú asumes que tu entrada está uniformemente distribuida, entonces aquí te van a tocar en entre k números, o sea que te va a tocar en promedio, en entre k números, y en cada bucket vas a tener en entre k números. Entonces, eso es una manera de normalizar la entrada para luego crear los buckets, porque obviamente, ¿cómo creas los límites de cada bucket? No, esa es una pregunta. Entonces, primero normalizas, luego creas los buckets de esta manera, si quieres. Y, o sea, es una forma de, digamos, ordenar un poco tu input para que luego el algoritmo se te sea más fácil, pues, implementarlo. Pero sí, la magia desaparece cuando te dicen, bueno, ahora tienes que organizar cada bucket con otro algoritmo, que sería Quicksort, que sería Mergesort, y obviamente el tiempo de complejidad de esto depende directamente de ese otro algoritmo. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo de acá que Palma no les haya dado? ¿O que tengan alguna pregunta que Palma haya dado que yo no haya mencionado acá? Mandaron un mensaje por el chat. No, coño, güey. Ah, ok, que no dijo que era para números entre 0 y 1. No, bueno, es que tú, claro, lo que no dijo Palma es que puedes normalizar, ¿sí? O sea, yo les estoy dando una herramienta de cómo transformar tu input para que a la hora de crear los buckets tú sepas dónde cae cada número fácilmente. Porque obviamente tú puedes crear un bucket, digamos, este primer bucket podría ser un bucket entre 0 y k-1 y dividido k. Y luego los otros van a ser buckets súper chiquiticos. Pero obviamente eso no te ayuda si tú asumes que tu entrada tiene que estar uniformemente distribuida. ¿Sí? Normalmente tienes que tener cada bucket de un tamaño similar, en este caso, o sea, porque pueden ser de tamaño distinto, pero si tú asumes que tu entrada es uniformemente distribuida y cada bucket tiene el mismo tamaño, entonces muy probablemente vayan a caer en cada bucket la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Y eso al final ayuda a la complejidad del algoritmo total. O sea, te ayuda a que no sea tan malo tu algoritmo. Y obviamente aquí estamos hablando de muchas variables que no conocemos, por ejemplo, el input, cómo está distribuido, eh, no sé, si los números se pueden repetir o no, qué tan grande es el input, cuántos buckets puedes tener. Entonces eso depende también en la práctica de qué es lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces no les puedo decir, para tal tipo de input utilicen tal cap. No puedo porque eso normalmente lo decides experimentalmente o con un análisis teórico que primero tienes que saber un poco más de tu input. Pero aquí estamos asumiendo que son uniformemente distribuidos. Transformas simplemente el input y te lanzas tu quicksort en cada bucket y listo. No hay más magia que eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, esto es bucket sort, no hay más magia aparte de eso, ¿no? Entonces, si quieren vamos entonces con radix sort. Entonces, ahora aquí quiero saber qué les enseñaron de radix sort. Que se ordenaba por el dígito y si le faltaban dígitos se le agregaban ceros a la izquierda. Exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 7, 9, 12, 15, 20 por aquí, 80 por aquí. Entonces, bueno, 120 aquí. Tú vienes y buscas cuál es el número más grande de tu input, ¿verdad?
En este caso el 120 que tiene 3 dígitos. Entonces tú rellenas cada número que no tenga 3 dígitos con ceros a la izquierda. Entonces tiene 020, 007, 009, 12, 15 y 80, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿qué se hace? Se ordena por unidades. Primero se ordena la unidad, luego la decena y luego la centena. Exacto. Entonces yo vengo y ordeno primero por unidades. Entonces en las unidades vamos a ir de izquierda a derecha, vamos a ir procesando así, de izquierda a derecha, digamos. Entonces el 20, fíjense que radix sort es en realidad, digamos que tenemos 10 buckets, ¿no? Uno por dígito. Ajá. Hay 10 aquí. Y entonces aquí va a caer el 20, aquí va a caer el 120. Ahora, nadie tiene dígito 1, ¿verdad? Ah, y el... Coño, me faltó el 80, disculpa. Aquí, no, nadie tiene dígito 1 en las unidades, dígito 2 tiene el 12, ¿no? 3, no, 4, 5. Digamos que este es el bucket para el número de los 5, ¿no? Ujú. Aquí está el del 7. Luego viene el del 9 ya, ¿no? Exacto. Ok, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces aquí ordenamos, no ordenamos, metimos en un bucket, digamos, eh, dependiendo de las unidades. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, siguiente paso, Ordenarlo sorry, creo que se fue la conexión, pero ordenarlo por, el siguiente dígito. entonces por las centenas, ¿no? Sí. Ok, Sí, porque lo que tiene, pero ahora, ujú, dime. creo que lo que se tiene es un for de 0 al, ¿cómo era? Creo que era de 0 o de 1 al tamaño del número más grande, que en este caso es 3. O sea, tiene 3 dígitos Sí, de exacto. 1 a 3, 1, 2 y 3. Ujú, Y por cada uno exacto. lo ordenan. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener, digamos, buckets, ¿no? Pero ahora estos sí van a estar ordenados. Esto va a ser importante para ahora. Un momento, entonces, ¿el 20 dónde cae? El 20 va a caer acá, ¿no? El 80 va a caer, o sea, vamos de izquierda a derecha otra vez, desde el bucket, con el dígito más pequeño hasta el bucket con el dígito más grande. Porque ahorita discutimos eso un poquito. Entonces, el 20 cayó acá, el 120 también cae aquí, luego viene, y el 80 cayó por acá, ¿sí? El 12 cae acá, ¿no? Luego el 15 cae y también, el 7 cae acá y el 9 cae acá, ¿sí? Y ahora lanzamos lo mismo, pero por las centenas, milésimas, ¿no? No milésimas, mierda, por las miles, ¿cómo se llama eso? Ok, entonces hacemos exactamente el mismo algoritmo. Por las centenas. Ah, coño, este fue decenas y no centenas, disculpen. Yo aquí me peleé. Decenas, este es centenas.
Gracias. Ok, entonces por las centenas empezamos de izquierda a derecha de nuevo. 007, 009. El 12 también cae acá, ¿no? El 15. El 80 también cae aquí. Y luego el 120 que cae acá. Y luego fíjense que acá tengo todos los números ordenados, ¿verdad? Y bueno, simplemente ya terminé, ya ordené por cada dígito y lo que hago es sacar todos los del primer bucket, que son los más chiquitos. Me va a quedar el 7, el 9, el 12, el 15, el 80 y luego a lo último pongo el 120 porque es lo que viene aquí. ¿Sí? Ahora, eh, varias preguntas, ¿no? Primero, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Asumiendo que n es la cantidad de elementos. B por n. Eh, el tamaño del número más grande con más dígitos por n o algo así creo que era. O n más A k. ver, ¿cuántas veces pasamos por los números? eh, n veces por cada uno. Bueno, n es la cantidad de elementos. Voy a pasar tantas veces como tantos dígitos tenga el mayor número, ¿no? Exacto. Entonces, si eso lo llamamos k, este es el logaritmo en base a 2 en base a 10, en este caso, logaritmo en base a 10 de el máximo a sub i, donde el input sería entonces a sub 0, bla, 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 hasta a sub n, ¿sí? Entonces es el logaritmo en base a 10 de el mayor número que tenga en el input y el techo de eso, ¿sí? Esa es la mayor cantidad de veces que voy a iterar, que voy a hacer este procedimiento que está acá y este procedimiento que está aquí, digamos. Ok, pregunta. ¿De qué otra cosa depende el algoritmo? O sea, ya sabemos, depende del número más grande, de la cantidad de elementos, me falta un una tercera cosa. ¿Qué será? La ¿Qué otro base. algoritmo n? Ujú. Entonces, eh, esto que está acá, el logaritmo en base a 10, es logaritmo en base a 10 porque estoy considerando que existen 10 dígitos. Entonces aquí hay los dígitos, el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2. Entonces aquí estoy considerando 10 dígitos, que no están todos dibujados, pero ajá, son 10, digamos, buckets que estamos considerando, y es uno por cada dígito. Entonces yo voy a tener tantos buckets o tantos cubetas acá como dígitos tengan los números. O sea, dígitos distintos. Entonces, si estoy considerando números en base a 10, entonces la base aquí es 10. ¿Sí? ¿Y por qué esto depende de la base? Porque al final, una vez que yo tenga todo esto está ordenado, esto está ordenado, esto está ordenado, yo tengo que pasar por cada uno de estos buckets, ¿no? Entonces, la complejidad total va a terminar siendo k veces, creo, n más b, si no estoy equivocado, porque estoy haciendo el mismo algoritmo. O sea, tengo que pasar por cada uno de los elementos una vez, tengo que pasar por cada bucket una vez para transferirlos a los del siguiente bucket, exacto, y eso lo hago k veces. Entonces, esta debería ser la complejidad. La verdad no me acuerdo, debe ser así, pero vamos a ver cómo está acá explicado. También están en los links que les dejé. Vamos al final.
Bueno, ya solo toman. Ah, aquí está. T por n más b. Ah, exacto. Y d es exacto, es la cantidad de dígitos del número más grande. Entonces, que es exactamente lo que escribimos acá abajo, ¿no? Que es nuestro K. Ok, ¿alguna pregunta sobre la complejidad y por qué está la complejidad? La otra pregunta es, aparte del tiempo, porque este es el análisis de tiempo, ¿no? Lo que acabamos de decir acá. Avisen si tienen alguna pregunta. ¿Cuál es el análisis de espacio? Es decir, ¿cuánto espacio toma nuestro algoritmo? ¿Es el mismo? ¿Es distinto? ¿Qué creen ustedes? Eh, N más K. Ok, ¿por qué N más K? ¿Por qué es N más K? Eh, Bueno, hice la de trampa, perfecto. No, a ver, o sea, si ustedes siempre crean los buckets, obviamente no va a ser N más K. Esto sería K por N más B, ¿no? Si cada vez crean los buckets y los dejan en memoria ahí puestos. Pero fíjense que cuando yo los tengo aquí ordenados, en la primera, cuando yo ordeno por unidades, digamos, y ahora los paso a la parte de las centenas, yo me olvido de estos buckets que están acá arriba y los borro. Ahora yo me enfoco en esta segunda fila y en la tercera fila. Entonces, fíjense que yo lo sumo, voy a tener dos filas, ¿no? Dos filas de buckets. Primero unidades y decenas, luego solo me enfoco en centenas y decenas, las unidades las borro y así sucesivamente. Entonces, eso significa que yo voy a tener 2 por 2 por b, ¿no? Yo tengo dos veces los buckets más n, ¿no? Ah, perdón, exacto, dos veces los buckets más n y listo. Entonces esto sería O de B más N. Entonces la base más la cantidad de elementos. Que debería ser lo que está acá. Ujú. Pero ¿se entendió por qué? Simplemente cada vez que yo paso al siguiente dígito, yo borro los buckets del dígito, no el anterior, sino el anterior del anterior. ¿Sí? ¿Alguna respuesta? ¿Sí? ¿Se Vale. entiende? Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque hasta acá es Radixol, pues. No hay más nada. Para este también hay que elegir un algoritmo de ordenamiento. Cónchale, eso fue lo que no analizamos, la correctitud del algoritmo. Fíjense que, no tengo que ordenar, o sea, cuando tú ya los pones en las unidades, tú estás ordenando por las unidades, ¿verdad? Entonces, ujú. El método en sí ya te los ordena, ¿no? O sea, Ya va, espérate, creo que hace falta una cosa. Claro, o sea, él las ordena ya directamente. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué cuando ustedes sacan ya los números digamos, analizaron el último dígito, el más valioso para cada número, y sacas primero los del bucket 0, los del bucket 1, los del bucket 2, los del bucket 3 y así sucesivamente? ¿Por qué
cuando yo lo saco de acá, yendo, ya va, tengo demasiadas flechas, disculpen, déjame borrar aquí un pelo. Ok, porque cuando yo saco estos elementos que están acá, de arriba a abajo, están ordenados. No sé. A ver, ok, vamos a asumir primero que nada, fíjense que yo siempre voy de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que yo tengo varios números que son, digamos, el uno, el 2, el 3 y el 5, ¿verdad? Entonces, fíjense que en la primera iteración, que es la de las unidades, el uno ¿dónde va a caer? Aquí. El 2 va a caer acá, el 3 va a caer acá y el 5 va a caer acá. ¿Qué va a pasar en mi siguiente iteración de las centenas? Todos ellos van a caer en el mismo bucket, ¿verdad? Pero si yo voy de izquierda a derecha, el uno va a ser, pues, o sea, va a ser transferido al primer bucket de primero, el 2 va a ser transferido al primer bucket de segundo, y así sucesivamente. Por eso es importante ir desde el bucket con el menor índice, con el menor número de índice, al mayor, porque esto te asegura que si tú pusheas los números en el mismo orden, vas desde el menor al mayor. Y entonces, cuando están aquí en el primer bucket, van a estar de menor a mayor también ya ordenados allí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ahora yo tengo un 11? El 11 inicialmente cayó acá, obviamente, pero cuando ya analizo el segundo dígito, ¿verdad? El 11 va a caer aquí de primero, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si hubiese tenido también un 10, digamos? El 10 cae acá de primero y luego es transferido para acá antes que el 11, ¿sí? Después viene el 11 y supongamos que tenemos un 12. El 12 cayó inicialmente aquí y luego se transfiere para acá. Entonces, eh, el algoritmo es súper dependiente de que tú vayas desde el bucket de menor índice al de mayor índice. ¿Se entiende más o menos la idea o no se entiende la idea más o menos de cómo está funcionando? Es básicamente la misma idea del uno, el 2, el 3 y el 5. Inicialmente están en buckets separados, pero si tú vas de izquierda a derecha, tú vas agregándolos en la siguiente iteración en el mismo bucket, pero ya estarían ordenados. ¿Sí? Y la misma idea es para números que tengan igual centenas, números que tengan igual decenas, centenas y así sucesivamente. Entonces, sí, no necesitas un algoritmo como en Bucket Sort para ordenar al final, ya los tienes ordenados. No, pero lo decía es porque Palma en la clase dice que hay que usar un algoritmo para ordenar cada uno de los dígitos, que por ejemplo counting sort. Por eso lo decía. Mandé la foto por el grupo de WhatsApp de todos, ¿no? Del, Ujú. del Sí, Radixor capaz de él lo hace Palma. de otra forma. Entonces, ¿En serio es necesario esto? Yo creo que se necesita, o sea, que dice... Ajá, so it uses counting sort as a subroutine and counting sort takes it. What? Sí, porque con Esto sí. el Radixor es un paso antes de ordenarlos. Simplemente va por o sea, usa un algoritmo de ordenamiento, pero para ordenarlos por dígito. lo que pasa es que creo que hay una forma de hacer Radixon que no usa el counting, o sea, los ordena él. Sí, Porque recuerdo que el también. que yo vi no usaba el counting también. O sea, no usa Ujú. otro algoritmo, solo lo hacía ella. Sí, yo también, pero lo pregunté fue por las láminas de Palma, pues, porque dice eso y es raro. A ver.
Haz el arreglo inicial. Es que como tal, él creo que no crea buckets ni nada de eso, sino que en el mismo arreglo lo va ordenando por cada dígito. Y por cada Es que dígito fíjense, aplica eso. claro, es que lo que estamos haciendo con lo de los buckets es en realidad ordenar por dígito. Ujú. Claro, porque si vas de izquierda a derecha estás ordenando por dígito de una vez. Sí, pero lo que me Creo que hay otra refiero es que manera de hacerlo. Ujú. él creo que usa el mismo array, no, y lo que hace es ordenarlo varias veces hasta que llega al último dígito. Sí, exacto, tienes razón, tienes razón. O sea, el mismo array, Ujú. pero ordena ese array Mm, de veces el dígito mayor. O sea, D es la cantidad, es sí, el sí, tamaño entiendo. del dígito más grande. Ujú. Entonces ordena ese array por cada dígito esas de veces. Ah, yo juraba que Raexort era como lo había explicado acá. Ah, Es que es lo que dice Rafael también, porque son varias formas. Yo lo he visto de otra forma también, pero vi las ujú. láminas de Palma y Ya. eso. De hecho, sí, ellos aquí en lo que está acá es un counting sort con es un radix sort con counting sort en el medio. Mm, bueno, por lo menos ya saben dos formas de hacerlo. Em, sí, exacto. Pero sí, básicamente lo que uno hace con los buckets, claro, está separando el arreglo, obviamente, pero cuando tú ordenas o sea, siempre estás tomando en cuenta todo el arreglo, obviamente, y luego ordenas por cada dígito. Entonces, si tú pegas los números de cada bucket, tienes los arreglos que tiene Palma en cada dígito, ¿no? O sea, ordenas primero por unidades, te va a quedar un arreglo que si pegas este bucket con este bucket, con este bucket, con este bucket y así sucesivamente. Sí, Vuelve a exacto. hacer el evento que hicimos y simplemente estamos haciendo el arreglo dividiéndolo de otra manera, pues. Yo lo que quería era hacer como una analogía con el bucket sort porque la verdad es que se parece mucho. No, es que prácticamente estamos usando el bucket sort dentro del radix sort, si lo vemos así como dijo Palma. Mm, exacto. Fino. ¿Tienen alguna preguntita? Sí se puede combinar las clases de Palma, solo que hay varias formas de hacerlo, pues. Yo me acordaba nada más de esta manera. Eh, ok. Acá yo puse un problemita que se llama LexiSort, que es básicamente te dan un carajazo de líneas, que son hasta 50.000 líneas, cada una de ellas es un string de 10 caracteres, y tienes que ordenar los strings. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podrían utilizar acá? Obviamente estamos en una clase de sorting. ¿Cómo ustedes utilizarían alguno de esos dos algoritmos para resolver el problema aquí, pues? Se puede usar el mismo radix sort. eh, o sea, lo que piden es ordenar las letras de la palabra con el código ASCII, ¿no? Eso. No ordenar las letras de las palabras, sino ordenar las palabras. O sea, exacto. Por ejemplo, la A tiene menor valor que la O B. sea, me dan una palabra desordenada y tengo que Sí. ordenarla. No, no, no. Te dan varias palabras y al final tú tienes que dar de output. Ya va, este output está malo. Porque esto está ordenado acá. Ah, coño, es que son dos casos de prueba, disculpen. Ajá, aquí son dos casos de prueba, te dan hello world y word hello. Entonces, si ordenas lexicográficamente, hello world va primero porque la H viene antes que la W. Si tienes estas dos, por ejemplo, la mayúscula está en el código ASCII, exacto como estabas diciendo tú, antes de la minúscula. Entonces, esta palabra va antes que esta. Entonces, ordenar las palabras. Ah, ok.
Ujú. Bueno, hay una forma Entonces así, una forma fácil y una forma complicada, ¿no? La fácil o sería, la complicada es agrégale un número a cada letra y vas viendo la no, es procedencia del que orden, ¿no? cuando comparas los caracteres, creo que, bueno, si lo haces con C++, creo que Ah, bueno. lo formas aquí de una vez, no sé, no recuerdo. O si le Sí, haces int, si haces un int el carácter, creo que lo pasas aquí. Entonces prácticamente el radic sort, solo que antes tienes que hacer el paso de transformar la letra en No, número. no hay ujú, necesidad de pasarlo a int. De uno ya lo hace. Ah, exacto. no, no Vamos a sabía, hacerlo aquí, no sabía que eso por se ejemplo. usaba. Sí, igual que C. Cool. O sea, si es lo que Por ejemplo, hice, bueno, ajá, eso. Solo que yo no me sé el código ASCII, entonces no sé si estuvo fácil. a ver, entonces, ejemplo, y ahí te dice 1, o sea que es true, y si pones que si esto es mayor que el otro, entonces te va a decir que no. Entonces fíjense que podemos comparar letras. Esto lo que se hace es que cada número tiene un entero asociado. El A creo que es 97 o algo así. Y las mayúsculas van antes que las minúsculas en el código ASCII, entonces esto debería dar true, ¿verdad? Y por ejemplo, si comparas el A con la B mayúscula, también da true, porque la A mayúscula viene antes que la B mayúscula. Entonces vienen todas las mayúsculas pegadas en el código ASCII y luego vienen otros caracteres, luego vienen las minúsculas. Exacto, entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos solucionar esto acá? Bueno, una manera es tener un sorting, o sea, los strings son comparables en C++, o sea, tú puedes comparar, por ejemplo, ABC menor que CDE, está true, y si pones, por ejemplo, que esto es de acá, entonces te va a dar false. Ay, coño, esto no está implementado en C++, yo creo que sí. A ver. Sé que en C hay una función para eso. Ujú. Ah, claro, es que esto es un string de C en realidad. Aquí tienes que ponerle así. Aquí incluye string, ya está incluido. Entonces aquí, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Esto que está acá, por ejemplo, ABC, esto es una cadena de caracteres de C, no es un string de C++. Entonces tienes que convertirlo en un string de C++ y esa, que es una clase, y eso sí que tiene la comparación. Exacto. Y yo necesito agregar una condición si las dos letras son iguales o eso también lo hace automáticamente. No, eso lo hace automáticamente. Ok. Por ejemplo, imagínate que la primera letra de ambos sean iguales, ¿no? Entonces, ¿qué te quedaría? Que el primer string es menor que el segundo, ¿no? El Ujú. que con el de y así sucesivamente. Entonces, así, entonces la broma da true y fino. Eh, ok, fino. Entonces, ya sabemos cómo comparar strings en C++. Y, bueno, una forma, obviamente, de solucionar este problema, el que les di, es que tú tienes todo el input y simplemente te lanzas un sorting con merge sort y los strings son comparables y listo. Esa es una manera, obviamente. Ahora, ¿qué pasa con esa manera? En C++, esa es una de las cosas que son a veces peligrosas con usar clases para hacer sorting, y es que tú tienes un overhead, porque al ser un string una clase, y que puede, o sea, acuérdense que en una de las primeras clases yo les di cómo hacer un operador de comparación entre dos clases, ¿no? Para decir, por ejemplo, que una clase, una instancia de una clase es menor que otra o no. Entonces, esa comparación pues, es una función, ¿verdad? Que puede tener cualquier cosa dentro. Cualquier cosa dentro significa que puede ser muy complejo. Entonces, eso significa que tú puedes tener una clase que haga un request de HTTP a algún server o lo que sea, y eso va a estar dentro de esa función. Así como eso, si tú tienes que comparar dos strings, ¿cuántos caracteres tienes que comparar por lo menos? Tantos como tan largo sea el string más corto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te doy el string
AB y el string este, tú vas a comparar tanto como a lo sumo este string. ¿Sí? Entonces, compararías 3 caracteres. Entonces, si tú tienes strings muy largos y te lanzas un ordenamiento sobre un vector de strings, pues tú tienes la complejidad del algoritmo de ordenamiento, que digamos en el log n, en el caso de merge sort, multiplicado por la complejidad de cuánto cuesta comparar dos objetos de tu vector. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver. O sea, sí, más o menos, pero hay que analizarlo un poquito más. Ajá. Ok, Ver si primera voy vez. a capaz dibujo ya. A ver, ¿dónde está la norma? Aquí. Ok, si yo tengo el string A, B, C, D, digamos que esto es un solo string, y tengo el string X, Y, Z, W, bla, 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 bla. Ok, entonces este string, vamos a llamar este S1 y este S2. Y el tamaño de S1 es 4 y digamos que el tamaño de S2 es 50.000. ¿Cuántos caracteres voy a comparar yo a lo sumo para comparar estos dos strings? Fíjense que después del cuarto carácter ya no tiene más sentido seguir comparando porque ya sé cuál sería menor o no, ¿no? Asumiendo que cuando un string se acaba, este va a ser el primer string con este comienzo, o sea, el menor string. Digamos que tengamos, no sé, un carácter vacío, vamos a hacerlo así con numeral, que sería, por ejemplo, rellenar este string con 50.000 menos 4 caracteres vacíos. Si yo comparo estos dos, entonces si estos tienen el mismo comienzo, digamos, A, B, C y D, entonces este string que está arriba va a ser menor que ese 2. ¿Sí? Pero yo no necesito rellenar con almohadillas acá para la derecha, porque yo asumo, o sea, este string tiene 4 caracteres, y si los 4 caracteres iniciales son menores o iguales que los 4 caracteres iniciales del otro string, entonces este string es menor que el de abajo. ¿Sí? Así es como funciona en C, en C++ y en la mayoría de los lenguajes. Entonces, mi pregunta era cuántos caracteres, si yo les doy estos dos strings, ¿cuántos caracteres a lo sumo comparan? 4, ¿no? Sí. Exacto. Ok. Ahora, yo les doy puros strings que tienen tamaño 50.000. ¿Sí? Y asuman que yo les estoy dando un arreglo de n elementos y todos son iguales. Y yo a ese arreglo le meto merge. ¿Cuál es la complejidad de mi algoritmo? No es la peor. O sea, son como muchos elementos. ¿Cómo? No sería la peor, no es en el cuadrado. ¿Sí? Ah, en En el el log logaritmo. n. Ujú. Esta es la de Merson. Ok. Pero le falta algo. Fíjense que esto es n log n veces. ¿Qué cosa? Comparación. O sea, son comparaciones, ¿verdad? O sea, cada vez que yo me lanzo un Merson, hago comparaciones entre los elementos que forman parte de ambas listas del Merson. Cuando yo lo divido, ¿verdad? Eso significa que es n log n multiplicado por cuánto me cuesta comparar dos elementos. ¿Sí? Que si tengo este caso, que los strings son súper grandes, son de 50.000 caracteres, y todos son iguales, significa que voy a comparar siempre todos los caracteres de dos strings que yo esté comparando. Entonces eso significaría que la complejidad va a ser igual a O de n log n por 50.000. Que obviamente esto es una constante, obviamente, pero en la práctica eso no se puede obviar porque es una constante bastante grande y
si ustedes necesitan soluciones rápidas, capaz esto les afecte bastante. ¿Sí? ¿Se entiende ahora más o menos lo que les quería decir? Sí. Ok, fino. Entonces eso es para que siempre lo tengan en cuenta, que ajá, los algoritmos de ordenamiento sí coordenan y la complejidad depende de la cantidad de elementos, pero también depende de cuánto cueste comparar dos elementos. Porque no siempre vas a tener números, no siempre vas a tener string, a lo mejor puedes tener una clase cuya comparación es difícil de comparar. Por ejemplo, vectores de lo que sea. ¿Ok? Fin. Ok, volviendo a este problema, olvidémonos de merge sort, intenten pensar otra solución para este problema. ¿Qué podríamos utilizar acá? Y te dice que cada string tiene máximo 10 caracteres, o sea, sí, creo que sí podríamos utilizar merge sort y no tendrían problema. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Cómo podríamos utilizar otro algoritmo que vimos hoy? El radix era el que había dicho yo primero, ¿no? Exacto. ¿Y cómo harías para utilizar el radix sort? ¿Cuánto es que es el tamaño creo que decía del input de las letras, no el 50.000, el otro? Tienes a lo sumo 100 casos de prueba, tienes 50.000 líneas y cada línea tiene a lo sumo 10 caracteres. Tiene 10 caracteres, exactamente 10 caracteres. Ah, entonces sí se puede. Ah, no. Pero cada carácter tiene un número distinto. Creo que sí se puede usar el que estamos usando con los buckets, el radixor, ¿no? Porque tiene 10 caracteres, son 10 buckets. Pero no es Claro, pero no tienes solo 10 tipos de caracteres, tienes más, ¿no? Porque de la A a la Z hay 26 o 25, no recuerdo cuántos son. Sí, sí. Pero fíjense que, por ejemplo, vamos a suponer que solo tenemos minúsculas. A, B, C, D, E, F, bla, bla. Ustedes pueden transformar cada uno de esos caracteres a números. O sea, esto podría ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente hasta la Z, que creo que debe ser el 25, si no estoy confundido. Entonces, lo que hace es transformar cada string a un número que está en base a 25, ¿no? Y luego te lanzas un radix sort con, bueno, hablando de los buckets como yo lo expliqué, serían 26 buckets del 0 al 25, o te puedes lanzar el radix sort como lo hizo Palma, que tendrías que, bueno, primero transformar cada número y ver cuántos dígitos tiene cada número, pero la base ya no sería 10, sino que sería 25. ¿Sí? Sí. Para normalizarlas en base a 25 hay que restarle 48 o algo así en código ASCII, ¿no? No recuerdo ya. Eh, la minúscula creo que es 92 en ASCII. Bueno, La mayúscula, 97, la mayúscula 65. Entonces, claro, si restas 97, la minúscula va a ser 0. Fíjense que algo que no habíamos dicho, tú puedes restar un número de los caracteres. De hecho, puedes restar caracteres con caracteres también. O sea, C++ te da esta flexibilidad, no todos los lenguajes lo hacen, pero, por ejemplo, A menos A, eso te va a dar 0. Si yo hago, por ejemplo, B menos A, esto te va a dar 1. Entonces, claro, tú puedes restar el menor dígito, que sería la A minúscula. ¿Sí? Eso sí. te daría un dígito en base a 10. Claro, aquí tienes un poquito más de complicación en el sentido de que tienes las mayúsculas también, ¿no? Sí, porque tendría que ser 65 y 97, creo. Sí, Y exacto. ver si Pero es entonces, mayúscula. Ajá. ujú, tienes que ver si es mayúsculas, minúsculas. Las mayúsculas van primero, entonces lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, restar la mayúscula primero. Y si la cosa era minúscula, entonces lo que le restas es la minúscula. Y le sumas la cantidad de dígitos mayúsculas que hay, de dígitos de caracteres mayúsculas que hay, porque la mayúscula sería entonces el 0 y la minúscula sería, por ejemplo, el bucket número 26, ¿no? ¿Sí? Sí, algo así. Ujú. Fino. Em,
bueno, este es el ejercicio que tenía para hoy. Si quieren, la próxima vez lo que hacemos es, nos vamos un poquito más a la parte práctica, porque la próxima vez lo que quiero es explicar un poco la parte de listas y de queues y de stacks, que es la clase que ya vieron, pero ya con esto, por ejemplo, tienen un poquito más de idea de cómo hacer con Radix y todo lo demás. Creo que me interesaba para la prueba de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Esto se lo dejo para la casa, no es evaluado, es simplemente para que practiquen si quieren. Todavía no he decidido si voy a mandarles un ejercicio sobre Radix y Pocketson, pero... Ah, por cierto, hasta ahora me ha parecido que cuando he corregido, la verdad, bastante contento con todos los resultados. Eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre cómo se hizo el parcial, el contest. ¿Qué les pareció? Es mi pregunta también. Si les gustó, si no, si todo muy fácil, si todo muy difícil, que quiero opiniones para saber un poco más dónde estamos. Pero bueno, hasta aquí es la clase de hoy y quisiera saber más o menos cómo es el sentimiento con el contest, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó. El contest. Bueno, no, estuvo en intermedio, pues, fácil, tampoco, Fueron pero ejercicios divertidos. nivel, sí, sí, No, realmente, a mí me- realmente si lo ven, el context era fácil hacer el código, lo difícil era entender qué hacer en el código. Porque, no sé, o sea, ya cuando entendías bien lo que tenías que hacer, por ejemplo, hacías una descripción, el análisis y el pseudocódigo, ya el código era súper fácil, era una pasada. No creo que llegaran ni más de 20 líneas, pero entender todo sí cuesta un poquito. Sí, pero bueno, es parte también de, por eso los hago así tipo contest y digamos entre comillas parcial, porque es para que sea algo interesante y no sea algo más de lo mismo, pues. Pero lo más seguro es que para el próximo contest haga ejercicios un poquito más entretenidos. Estos me parecieron un poco, digamos, de nivel, no tan difícil, digamos, pero igual interesantes. Pues lo que pasa es que cuando tienes tan poquitos temas como al principio y donde no les deja utilizar muchas librerías, es difícil encontrar algo que se apegue a que sea un challenge y que no tengan que hacer. Yo quería, Ujú. yo ¿Sí? quería usar pilas, pero no se podía para la parte de No, no los se podía. paréntesis. Ah, por Entonces me cierto, tocó- a partir de ahora pueden utilizar sorting de C++ para sus ejercicios, ¿ok? O sea, la Pues librería de claro, algoritmos. sí, bueno, la librería de algoritmos sort. O sea, porque ya vimos sorting, Ok, ya eso lo pueden utilizar, ¿ok? ok, pilas, ok. colas y eso nos toca hacer nuestra propia implementación. Sí, Entonces nos toca entender bien apuntadores. exactamente. Que eso es uno de los temas que voy a traer la semana que viene. Lo vamos a ver con calma, le vamos a dedicar más o menos tiempo a eso. Vamos a codear entre comillas juntos. O sea, yo codeo y ustedes me van diciendo qué dudas tienen, qué no. Eh, vamos a ver apuntadores, vamos a ver lo que dé tiempo. Pero más que todo listas enlazadas, pilas, colas, etcétera. Lo que dé tiempo, ¿no? Y Una me pregunta gustaría. ¿Mm? para Strassen salía mucho más rápido si se hacía con apuntadores, ¿verdad? Las matrices, ¿o no? Si usaron las referencias de C++, que fue una de las cosas que yo les comenté en la primera clase, creo, o en la segunda, no me acuerdo. O sea, las referencias son como un apuntador. Entonces es bastante rápido. No, yo decía el int asterisco asterisco, eso creo que era una matriz, se podía pasar por referencia. los punteros. Yo Era recuerdo que como uno de tal los que era extremadamente rápido, pero ajá, no. Tenía el problema ese de que te daba respuesta equivocada. Así que, Lo que pasa es que apuntadores es como la manera de C de pasar objetos grandes con simplemente una dirección de memoria, que en ese caso es lo que tú estás diciendo, apuntador a apuntador. Pero la manera de C++ sería algo así como una referencia, que una referencia es también, digamos, como una dirección de memoria. Sí, no, yo decía no usar como tal vector, la librería vector, Ujú. sino el asterisco. Eso es la que... Sí, porque la referencia ya es el aspersion, el que se pasa por parámetros, Sí, exacto. lo que pasa Ujú, en memoria. ujú. Sí, exacto. No sé, ¿alguna otra pregunta? Si no,
pues estamos listos por hoy. Y bueno, cualquier duda que tengan con lo que de Palma, lo que ellos avisen. Sorry por la confusión con faltó, el Radix Sort, pero no faltó el counting sort. O ya lo ¿cómo? habían explicado. El counting sort ya lo habían explicado, ¿no? El count. Ah, coño, yo no les comenté. No, Bueno, yo si creo, no, no sé. O sea, hoy no lo explicaron, pero creo que ya lo habían explicado en una clase pasada, ¿no? yo lo mencioné una Pero, vez como ordenar. O sea, lo bueno del counting sort es que. Bueno, un momento. o sea, creo que lo había explicado porque era parecido a uno de los ejercicios de las tareas. Y explicó counting sort, pero después explicó que no se podía usar porque la entrada era muy grande, entonces eran como 10 GB de memoria que había que usar. Claro, Entonces no se puede usar. exacto, exacto. O sea, en counting sort lo que pasa es que. A ver, estoy compartiendo pantalla. Sí. En Counting Sort lo que pasa es que, por ejemplo, si tienes 7, 10, 15 y tienes puros números chiquiticos, tú puedes entonces tener un arreglo A, ¿verdad? Que tengas, digamos, ¿cuál es tu menor elemento? El 7. ¿Cuál es el mayor? El 15. Entonces, tú esto puedes transformarlo restándole 7 a todo el mundo aquí. 0, 3 y 8. Entonces, tú necesitas un arreglo de tamaño 8, de tamaño 9, porque es del 0 al 8. Y entonces te lanzas un conteo de cada cosa, ¿no? Entonces, en la posición 0 vas a tener 1, en la posición 3 por aquí, vas a tener 1 también, y en la posición 8, que es esta, vas a tener un 1 también. Entonces luego te mandas de izquierda a derecha y dices, ok, ¿cuántas veces tengo el elemento de la posición 0, que sería el 7? Bueno, una vez. Sí, sí, imaginemos que tenemos 2 veces 7, ¿no? Y este segundo 7 está por aquí atrás. Entonces tú cuentas, ¿cuántas veces tuviste 7? 2 veces. Entonces aquí pones 2. Luego el 10, una vez. El 15, una vez. Y al final tú te lanzas de izquierda a derecha y dices, ok, este número estuvo 2 veces, entonces aquí tengo 7, 7. Este número estuvo una vez, entonces tengo el 10 acá. Este número estuvo una vez, tengo el 15 aquí. Y esto, entonces, lo que va a pasar es que tu ordenamiento funcionó en tamaño lineal, ¿ok? O sea, piensa que yo pasé por cada uno de los elementos y le sumé uno al contador que está acá, al contador que está acá, al contador que está acá. ¿Sí? Entonces, esa operación de aumentar los contadores a cada una de estas posiciones toma tiempo lineal, ¿sí? Donde n es la cantidad de elementos. Y ahora, irme de izquierda a derecha acá, ¿verdad? ¿Qué tiempo me toma? Me toma la diferencia entre el máximo elemento y el mínimo elemento, ¿verdad? Entonces, esta segunda operación que está acá abajo, de ir de izquierda a derecha entre cada uno de estos elementos de este arreglo, me toma O de el máximo a sub i menos el mínimo a sub i, donde a sub i es la entrada. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto depende totalmente, tanto en espacio como en tiempo, porque este arreglo yo lo tengo que tener en memoria, ¿no? Entonces, tanto en espacio como en tiempo, este algoritmo depende de cuánto es tu máximo elemento y cuánto es tu mínimo elemento. Entonces, si estos dos elementos están muy separados uno del otro, digamos que este es 10 a la 9 y este es menos 10 a la 9, entonces tú requieres 2 por 10 a la 9 espacio. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, si esto está acotado, por ejemplo, si esta diferencia está acotada por n, es menor o igual a n, entonces todo tu algoritmo va a ser un algoritmo lineal en el número de elementos, ¿no? Entonces, es una herramienta que ustedes pueden utilizar, Counting Sort, pero tienen que tomar en cuenta cómo es su input. ¿Sí? Sí. Coño, ¿y esto no lo grabé? Creo que... Ah, no, sí, sí lo grabé. La grabación no la detuve. Ok, bueno, no, eso es Counting Sort. No sé si tienen alguna duda, algo que les haya dicho Palma que ustedes no tengan muy claro. No, no. Lo que no explicó Palma de nada fueron estas normalizaciones. Pero creo que es porque Palma toma de 1 al n. Por Claro, ejemplo, el ahí mínimo ya era las 7. tiene. Ujú.
Sí, la normalización es un truquito que pueden o no utilizar en general, pues. O sea, tú puedes transformar tu input como tú quieras, siempre que transformes tu input a algo que sea equivalente al problema original. ¿Sí? Y bueno, eso fue todo entonces por ahí. Entonces, como les dije, no hay tarea. Disfruten esta semana libre de tareas. Y la semana que viene entonces nos vemos con apuntadores, listas, colas y no sé, lo que nos dé tiempo un poquito de hacer. Vale, gracias. Una pregunta, ¿no te traes una hoja de resumen de todo lo, más o menos lo que sabes de, de complejidad y eso? ¿O La algo que verdad no, recomiendas? algo que sí Bueno, yo quería hacer era empezar a hacer videos de Complexity, que fue lo que les comenté en el grupo. Pero eso, o sea, no tiene que ver con el contenido de Algoritmos 2, sino es algo más, ¿cómo lo llamaría? Es meta-algoritmo, o sea, es como analizar cosas de manera más genérica. Entonces es otra cosita. Pero tiene que ver con complejidad y con 100%. Entonces, no sé si querías algo sobre el contenido de acá o sobre el contenido en general de complejidad. no, me refería al contenido de acá, porque, o sea, me imagino que como tienes tiempo ya trabajando con esto, ya el logaritmo y todas esas cosas lo sacas de uno los ON y eso. Entonces, no sabía si tenías una hoja de resumen de eso, más o menos. Bueno, la verdad es que no. Pero al final, o sea, a ver, este es el análisis que yo hice, por ejemplo, ¿verdad? Pero no significa que este es el mejor análisis. O sea, a lo mejor analizando este algoritmo de otra manera, hay un mejor tiempo que yo no estoy viendo. Entonces, ustedes, por ejemplo, digamos, este algoritmo es O de n, ajá, pero este algoritmo también es O de n log n, ¿no? Porque n está acotado superiormente por n log n, por ejemplo. Entonces, yo pude haber hecho un análisis de complejidad y que este sea mi análisis de tiempo final. Entonces, no significa que haya exactamente un análisis de tiempo, sino que dependiendo de mis parámetros, yo veo qué analizo y en base a qué yo defino la complejidad del algoritmo. En este caso, yo lo analicé en la cantidad de elementos y la diferencia entre los elementos del input. Entonces, un análisis de complejidad no es que sea el mejor o el más correcto. O sea, si hay análisis de complejidad, por ejemplo, el de Merge, es un análisis de complejidad que te dice que no hay un mejor algoritmo que n log n. No importa lo que, o sea, un algoritmo genérico para ordenar números, no hay algo mejor que Merge. Y hay un análisis para eso. Pero lo que nosotros hicimos acá no es un análisis que te diga, mira, este es el mejor análisis que hay, pues a lo mejor hay uno mejor. Y yo no lo sé. ¿Sí? Entonces es yo diría que es como un arte, ¿no? En el sentido de que no hay una única respuesta, porque yo puedo alegar, ok, es lineal, pero también es n log n y también es cuadrático, por ejemplo, porque esto es una cota superior, ¿no? Ahora, hojita no tengo, lamentablemente, pero está buena la idea de hacer una con los resúmenes de cómo es la complejidad de cada cosa. Así que creo que lo tomaré en cuenta. Y bueno, sorry por no tenerla, pero capaz en un futuro. No, no, tranquilo, gracias. No, era lo que Bien. le decía a los muchachos, porque en el grupo eso le dije, que como ya tienes tiempo trabajando con eso, miras por la ventana y ya se viene a la mente lo que tienes que colocar. Entonces es cuestión de practicarlo. Sí, sí, es mucha cuestión de práctica, la verdad. Vale, gracias. Chévere. Entonces nos vemos.